Bienvenidos a Needful Things, donde los libros cobran vida, donde los cómics son tesoros, películas y series que te atrapan, y la comida siempre deliciosa. Todos los jueves a las 6, desde Argentina con amor, un refugio para tus sentidos, un viaje lleno de encanto y sabor. Aquí descubrimos mundos nuevos y exploramos historias sin fin. Entre risas y buena compañía, Needful Things siempre está aquí. Aquí descubrimos mundos nuevos y exploramos historias sin fin. Entre risas y buena compañía, Needful Things siempre está aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Needful Things. Soy Maximiliano y hoy les traemos un episodio explosivo, porque vamos a hablar de uno de los cineastas más icónicos, controvertidos y emblemáticos del cine contemporáneo. Sí, vamos a hablar sobre el cine de Quentin Tarantino. Desde Perro de la Calle hasta Érase una vez en Hollywood. Tarantino ha definido las reglas del cine, creando historias que no solo cautivan con su estilo único, sino que también nos deja pensando en esos diálogos inolvidables, en esos personajes que nunca olvidaremos y, claro, en esa violencia estilizada que se ha convertido en un sello distintivo. Pero no solo vamos a desglosar sus películas más famosas, también vamos a hablar de sus influencias, esas películas y directores que lo inspiraron a crear su propio universo cinematográfico. Y no podemos olvidarnos que él no solo se inspiró en películas, sino también en algún tipo de novelas. Y cómo sus obras han dejado una marca indeleble en el cine moderno. Así, si eres fan del cine de diálogos afilados, personajes que desafían las convenciones, y escenas que te dejan sin aliento, quédate con nosotros porque hoy exploraremos el mundo de Tarantino de una forma única. Esto es Needful Things y arrancamos ahora mismo. Quentin Tarantino es conocido por ser un verdadero cinéfilo y sus influencias, tanto cinematográficas como literarias, son fundamentales a la hora de escribir sus guiones. El director ha señalado en varias entrevistas que al escribir su enfoque es visual y literario, lo que significa que fusiona sus pasiones por el cine y la literatura para crear diálogos afilados, estructuras narrativas complejas y personajes memorables. Ahora sí, sus influencias cinematográficas. Tarantino no es un simple director. Es un auténtico cinéfilo que ha devorado películas desde su infancia. Su obra es un rico tapiz tejido con hilos de diversos géneros y estilos cinematográficos que ha influido en una generación entera de cineastas y espectadores. ¿Qué hace única la influencia de Tarantino? Vamos a hablar de cine de explotación. Tarantino ha rescatado del olvido géneros como el spaghetti western, la blaxploitation, el giallo italiano y el cine de kung fu, dándoles una nueva vida y acercándolos a un público más amplio. Cine de género. Su amor por los géneros clásicos como el noir, el thriller y el western es evidente en todas sus películas. Sin embargo, Tarantino no se limita a copiar fórmulas, sino que las reinventa y las mezcla con otros elementos para crear un estilo propio. Cine de autor. Tarantino ha sido influenciado por directores como Sergio Leone, Martin Scorsese y John Woo. Sin embargo, ha logrado crear un universo cinematográfico propio, reconocible por su estilo visual distintivo y sus diálogos ingeniosos.
Cultura pop. La cultura pop es una fuente inagotable de inspiración para Tarantino. Sus películas están repletas de referencias a la música, la televisión, los cómics y la literatura, creando un diálogo constante con el espectador. Algunos ejemplos concretos de su influencia. El spaghetti western, películas como Django Unchained y Kill Bill son claras referencias al cine de Sergio Leone, con sus duelos épicos, sus paisajes desérticos y sus personajes carismáticos. El cine noir, la atmósfera oscura, los personajes moralmente ambiguos y los diálogos cargados de doble sentido son características típicas del cine noir, presentes en películas como Pulp Fiction y Reservoir Dogs. El cine de Kung Fu. Las escenas de lucha espectaculares y la estética visual del cine de Kung Fu son elementos recurrentes en la película de Tarantino, especialmente en Kill Bill. El cine de explotación. Tarantino ha rescatado al olvido películas de explotación como Coffy y Foxy Brown, inspirándose en su estética y sus temas. ¿Cuál es el legado de Tarantino? Tarantino ha revolucionado el cine contemporáneo al demostrar que es posible hacer películas comerciales y a su vez inteligentes y originales. Su influencia se siente en todos los rincones del cine, desde las grandes producciones de Hollywood hasta las películas independientes. Algunos aspectos clave de su legado. La importancia del diálogo. Tarantino ha elevado el diálogo a la categoría de arte, creando personajes inolvidables a través de sus conversaciones. La violencia como espectáculo. Tarantino ha convertido la violencia en un elemento estético, utilizando la cámara lenta y la música para crear escenas de acción impactantes y memorables. La cultura pop como fuente de inspiración. Tarantino ha demostrado que la cultura pop puede ser una fuente inagotable de ideas y referencias. La revalorización del cine género. Gracias a Tarantino, géneros como el spaghetti western y el blaxploitation han recuperado la popularidad que han perdido. Diremos que en resumen la influencia de Tarantino en el cine es innegable y seguirá siendo estudiada y debatida durante muchos años. Su capacidad para mezclar géneros, estilos y referencias culturales ha creado un universo cinematográfico único y fascinante. Vamos a hablar sobre sus influencias literarias. Absolutamente, la influencia de las novelas negras en la obra de Tarantino es innegable. Su amor por este género se refleja en sus diálogos ingeniosos, sus personajes complejos y sus tramas no lineales. ¿Qué hace que las novelas negras sean tan atractivas para Tarantino? Primero vamos a hablar de los diálogos cargados de significado. Tanto en las novelas negras como en las películas de Tarantino, los diálogos son mucho más que una simple conversación. Son una forma de revelar la personalidad de los personajes, de crear tensión y avanzar en la trama. Vamos a hablar de los personajes complejos y moralmente ambiguos. Los protagonistas de las novelas negras y las películas de Tarantino suelen ser antihéroes, con un pasado oscuro y una moral cuestionable. Esta ambigüedad moral los hace más interesantes y humanos. Sobre las tramas no lineales, diremos, tanto las novelas negras como las películas de Tarantino a menudo juegan con la estructura narrativa, saltando en el tiempo y presentando los eventos en un orden no cronológico. Esto crea un efecto de sorpresa y mantiene al espectador o lector al borde del asiento. Sobre los ambientes urbanos y sórdidos. Las novelas negras suelen estar ambientadas en ciudades decadentes y peligrosas, donde la violencia y el crimen son parte de la vida cotidiana. Tarantino recrea a la perfección estos ambientes en sus películas, creando atmósferas densas y opresivas. ¿Cuáles son algunos de los autores de novela negra que han influido en Tarantino? Raymond Chandler, considerado uno de los padres del género negro. Chandler creó al icónico detective Philip Marlowe, un hombre solitario y cínico que navega por un mundo lleno de corrupción. La influencia de Chandler se puede ver claramente en los diálogos y las atmósferas de las películas de Tarantino. Dashiell Hammett, otro de los grandes nombres del género negro. Hammett creó al detective Sam Spade, un hombre duro y realista que no se deja engañar por las apariencias. La obra de Hammett ha sido una fuente de inspiración para muchos cineastas, incluido Tarantino. Elmore Leonard, conocido por su estilo conciso y directo, Leonard es uno de los autores de novelas negras más populares de la segunda mitad del siglo XX. Sus historias están llenas de personajes excéntricos y diálogos ingeniosos, lo que la convierte en una fuente de inspiración perfecta para Tarantino. ¿Cómo se refleja esta influencia en las películas de Tarantino?
en Pulp Fiction. Esta película es quizás el ejemplo más claro de la influencia de la novela negra en la obra de Tarantino. La estructura no lineal, los diálogos ingeniosos, los personajes complejos y el ambiente sórdido son todos los elementos característicos del género. En Reservoir Dogs, esta película, aunque más sencilla en su estructura, también muestra la influencia de las novelas negras, especialmente en los diálogos y la psicología de los personajes. Jackie Brown, basada en la novela Rum Punch de Elmore Leonard, esta película es un homenaje directo al género negro. En resumen, las novelas negras han sido una fuente de inspiración fundamental para Quentin Tarantino. Su amor por este género se refleja en que cada una de las películas, desde los diálogos hasta la estructura narrativa, al estudiar las influencias literarias de Tarantino, podemos apreciar mejor la complejidad y originalidad de su obra. Diremos en conclusión que Tarantino combina estas influencias con su propio amor por el cine y la escritura, creando guiones que no solo son visualmente impactantes, sino también literalmente complejos. Sus historias están llenas de referencias a clásicos literarios y cinematográficos, pero al mismo tiempo logran ser completamente originales y frescas. La teoría de las 10. Quentin Tarantino es conocido por su enfoque único hacia el cine, y uno de los aspectos más fascinantes de su carrera es que desde el principio tuvo claro cuántas películas quería hacer. En varias entrevistas, Tarantino ha declarado que planeaba hacer 10 películas en total, y una vez que alcanzara esa cifra, se retiraría del cine como director. Esa visión es tan clara para él que ha mencionado que considera su filmografía como una obra cerrada, un número redondo que representa su legado en la industria. La filosofía detrás de los 10 filmes. Tarantino ha explicado que no quiere convertirse en un director que se extienda demasiado en su carrera, produciendo películas solo por hacerlo. Según él, la clave de su éxito y su estilo único radica en la pasión y la energía que pone en cada uno de sus proyectos. Para él, tener un número limitado de películas le permite enfocarse en cada proyecto con máxima dedicación, sin que la calidad se vea afectada por la cantidad. Además, al saber que solo tiene 10 películas para contar las historias que quiere contar, se siente motivado a dar siempre lo mejor de sí mismo en cada una de sus películas. El plan de Tarantino. Desde su primer largometraje, Reservoir Dogs, de 1992, Tarantino dejó en claro que tenía un propósito y un plan a largo plazo para su carrera. La estructura de su filmografía, que abarca géneros diversos como cine de gángster, western, cine de artes marciales y thriller, refleja su deseo de experimentar, evolucionar, pero siempre dentro de los límites de ese número. Algunas de sus películas, como Once Upon a Time in Hollywood, de 2019, han sido consideradas como parte de su cierre como director, aunque no se ha confirmado si esta será su última película o si tiene alguna más en mente antes de retirarse. El legado de los 10 films. La idea de Tarantino de limitar su filmografía a 10 películas también tiene que ver con un respeto hacia el cine en su forma más pura. El cine no es una carrera para mí, es un viaje, ha dicho en alguna ocasión, lo que significa que para él hacer demasiadas películas podría diluir su esencia y su capacidad de impactar en la audiencia. Por eso, su decisión de retirarse tras 10 películas se ve como una forma de mantener la exclusividad y la calidad de cada proyecto. Diremos que en conclusión, la idea de que Tarantino conoce su límite de películas a realizar es fascinante, porque es casi un acto de control creativo. En un mundo donde muchos directores continúan trabajando durante décadas, Tarantino opta por una carrera compacta pero intensa, lo que le permite dejar un legado fuerte y directo. Por ahora, solo nos queda esperar cuál será su 10ª y última película, y cómo terminará esta etapa de su carrera única en la historia del cine. Algunos están especulando que su próxima película podría ser sobre los hermanos Vega. Sí, los hermanos que aparecen en 2 de sus películas y que podrían contar el origen de ellos. Pero no hay nada dicho, así que tenemos que esperar a ver qué nos dice este gran maestro.
No podríamos no hablar de los diálogos memorables en sus películas, como ya lo dijimos antes. Quentin Tarantino es reconocido por su estilo único de escritura de guiones, en particular sus diálogos memorables, que a menudo combinan humor, tensión y una compleja mezcla de referencias culturales. A lo largo de sus películas, ha creado algunas de las líneas más icónicas del cine moderno, que no solo son interesantes por su contenido, sino también por la forma en que están entregadas. A continuación, se explorarán algunos de esos diálogos más memorables de sus películas. En Pulp Fiction, en uno de los diálogos más emblemáticos de Pulp Fiction, Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, recita su famosa Biblia antes de ejecutar a un plan de jóvenes que le deben dinero a su jefe Marcellus Wallace. La famosa línea, el camino del hombre recto es como una colina empinada, pero el camino del hombre torcido es un sendero plano y fácil. Este discurso está lleno de referencias bíblicas y filosofía personal, pero lo que hace tan memorable no es solo el contenido, sino el tono con que Jackson lo entrega, con una calma inquietante antes de la violencia que se avecina. Hablaremos que en Kill Bill, Tarantino homenajea a los géneros de Kung Fu, el cine de samurái y los western, todo a través de un diálogo lleno de ritual y violencia estilizada. Uno de los diálogos más memorables proviene de la conversación entre Beatrix Kido, Uma Thurman, y Oren Ishii, Lucy Liu, antes de su feroz batalla en el restaurante. La venganza es un plato que se sirve frío. Aunque esa frase tiene sus raíces en varias culturas, Tarantino la hace propia, mostrando cómo la protagonista ha cultivado su deseo de venganza durante años. La línea no solo es representativa de la película, sino también de su estilo de construcción de personajes, intensa, directa y en muchos casos filosófica en su simplicidad. En Inglourious Basterds, en una de las escenas más tensas, el coronel Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, tiene una conversación en la que se refiere a la casa de los judíos y su papel en ello. Si usted se atreve a cazar a los judíos, yo soy el mejor cazador de judíos del mundo. Este diálogo es clave para el personaje de Landa, un hombre cuya arrogancia y crueldad se combinan con un tipo de perverso encantamiento. Su línea refleja la tranquilidad con la que Landa lleva a cabo sus atroces tareas. Una de las características que hacen de este personaje uno de los más escalofriantes de la filmografía de Tarantino. En Django Unchained, Django sin cadenas, la tensión racial y la lucha por la libertad son temas recurrentes, y el diálogo entre los personajes principales refleja ese conflicto. En una de las escenas más poderosas, Django, interpretado por Jamie Foxx, se enfrenta al malvado Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, que tema aparte le metió demasiada personalidad al personaje, que en una discusión acalorada golpea una copa y la fuerza del personaje radica en que se había clavado unas astillas de vidrio en su mano. Candy representa la opresión brutal del sistema esclavista. Django dice: soy un hombre libre, ya no soy tu esclavo. Este es un momento de poder absoluto para el personaje de Django, que demuestra cómo la libertad adquirida a través de su lucha personal y su ingenio se convierte en su mayor arma. La liberación de la opresión es un tema recurrente en Tarantino, y esta línea lo captura perfectamente. Y ahora, como digo en cada episodio, vamos a la parte que más me compete. Vamos a hablar sobre una receta. Y en este caso, no podemos obviar una clara referencia. Sí, vamos a hablar de la Kahuna Burger. Aunque no existe una receta oficial de la hamburguesa, en la película la Kahuna es un producto de una cadena de comidas rápidas hawaiana ficticia. Pero la receta para crear la versión casera no es difícil de imaginar. Si te gusta recrear una Kahuna Burger en casa, podés seguir una receta que combine elementos típicos de la hamburguesa deliciosa con un toque tropical, ideal para darle ese sabor hawaiano que sugiere el nombre. Mi receta de la Kahuna Burger.
está inspirada en la película con ingredientes que evocan la cocina hawaiana, pero sin dejar de ser una hamburguesa clásica de la mejor calidad. Vamos a necesitar carne de vaca, de res, de buena calidad, preferentemente con un 20% de grasa para que sea más jugosa. Puedes hacerlo de distintas formas. Utilizar un blend específico o les voy a dar una genialidad de receta. Ustedes pican. Para 500 gramos de carne molida van a utilizar, para darle grasitud, no sé la palabra, y jugosidad, carne de asado al que le sacaron el hueso y parte del cuerito. Entonces, unos 100 gramos de asado y unos 400 gramos de carne magra. Sí, puede ser paleta, lomo, pero el lomo no conviene, pues es una carne cara y demasiado magra. Así que paleta, roast beef al que uno limpió bien, uno muele los dos elementos pasándolo una sola vez, picado grueso. Sí, picado grueso, porque queremos que tenga sus granos de carne visibles. Después utilizamos sal y pimienta a gusto, una cucharada de salsa de soja, es una opcional para dar un toque más umami, un toque que sea más sabroso. Para la salsa especial cajuma, 2 cucharadas de mayonesa, una cucharada de salsa teriyaki, una cucharadita de mostaza de Dijon, una cucharadita de miel y sí, una cucharadita de jugo de piña. Es una opción ideal para que tenga un toque más tropical, yo te lo recomiendo. Ingredientes adicionales: 4 panes de hamburguesa estilo brioche, o un pan de hamburguesa de papa, un pan blando que se pueda aplastar, como los que usan las grandes cadenas gourmet de hamburguesas, acá en el país y en el mundo. Vamos a necesitar 4 rodajas de piña o ananá fresco, si puede ser que sea fresco y cortadas gruesas, y las vamos a cocinar marcándole a la parrilla unos minutos de cada lado, dejándole un buen grillado, para que se ablanden un poco y queden más jugosas. 4 rodajas de queso, puede ser algún queso más sabroso como un gruyère, le va a dar más sabor y va a combinar mejor con el estilo tropical. Podría ser cheddar, pero el queso cheddar ya sabemos que no es tan sabroso. Algunas hojas de lechuga como opcional, unas rodajas de tomate, unos pepinitos cortados bien chiquitos, de los que vienen agridulces, y una cebolla caramelizada. Yo utilizaría una cebolla morada caramelizada, le va a dar un sabor más especial. Y para tostar el pan, acá el ingrediente exótico, un poco de aceite de coco. Las instrucciones son sencillas. Formamos 4 hamburguesas con esos 500 gramos, amasando bien la carne con sal y pimienta a gusto. Y si queremos darle un mejor sabor, un poquito de una cucharadita de salsa de soja. Las amasamos bien y cocinamos. Formamos los patties o formas de hamburguesa y las cocinamos en una plancha o parrilla durante unos 3 o 4 minutos por lado. Depende cuán gruesa haya quedado. El término que yo les recomiendo, estando en Argentina, es que sea siempre cocido. En otros países que no son endémicos en el síndrome urémico hemolítico, pueden jugar con comerlas en una forma más jugosa. En Argentina no lo recomiendo. Cuando estén casi listas, que les falte muy poquito de cocción, le agregamos la feta de queso sobre cada hamburguesa para que se derrita. Preparamos la salsa. En un bowl mezclamos la mayonesa, la salsa teriyaki, la mostaza Dijon, la miel y el jugo de piña. Vamos a ajustar la cantidad de miel y mostaza a gusto, dependiendo de que si la prefieres una salsa más dulce o más picante. Tostamos los panes en una sartén, una plancha o una parrilla con un poquito de aceite de coco sobre la miga. Queremos que estén tostados y crujientes para que puedan soportar la jugosidad. El aceite de coco le dará un sabor sutilmente tropical que realza el concepto hawaiian de la hamburguesa. La piña o ananá la asamos en rodajas a la parrilla o en una sartén hasta que estén doradas por ambos lados, aproximadamente unos 2 minutos por lado. ¿Cómo armamos la cajuma burger o la cajuma burger? Ponemos en el pan de abajo una capa generosa de la salsa cajuma, en cada pan sería. Colocamos la hamburguesa con queso en cada pan, luego ponemos la rodaja de piña y se puede agregar la lechuga fresca, los pepinitos y la cebolla caramelizada. Colocas la tapa, presionás ligeramente para que se compacte. Servís tus cajuma burgers con una guarnición de papas fritas crujientes e incluso una ensalada tropical para darle más frescura al plato. La bicajuma es una deliciosa mezcla de sabores exóticos y clásicos, con un toque tropical gracias a la piña, la parrilla y la salsa teriyaki. Aunque no se trata de una receta oficial,
esta versión inspirada en Pulp Fiction puede ser una forma divertida y sabrosa de recrear la famosa hamburguesa en casa. Y así concluimos nuestro recorrido por el universo único de Quentin Tarantino, un cineasta que con su estilo irrepetible ha dejado una huella profunda en la historia del cine, desde sus diálogos afilados hasta su capacidad para reinventar géneros. Tarantino ha demostrado que no hay reglas cuando se trata de contar historias, y aunque su despedida del cine como director parece cada vez más cercana, sabemos que sus películas seguirán siendo un referente durante muchas generaciones. Si alguna vez te has preguntado ¿qué hace tan especial en su film? La respuesta es simple: es Tarantino. Así que si aún no has visto alguno de sus clásicos, no esperes más. Es hora de sumergirte en sus mundos extravagantes, violentos y absolutamente cautivadores. No se vayan muy lejos, porque en el próximo episodio nos adentraremos en otro de los grandes clásicos del cine de acción y aventuras posapocalípticas. Sí, estamos hablando de Mad Max de 1979, dirigida por George Miller, que nos presenta un futuro brutal, lleno de caos y violencia, y en el que un hombre, interpretado por Mel Gibson, luchará para sobrevivir en un mundo al borde del colapso, con persecuciones a alta velocidad, personajes inolvidables y una atmósfera tan única como su protagonista, Mad Max. Mad Max se convirtió en una de las franquicias más influyentes de todos los tiempos. No te pierdas este emocionante episodio en el que exploraremos cómo Mad Max no solo definió un género, sino que también catapultó a Mel Gibson a la fama y se convirtió en un hito dentro del cine de acción. Prepárate para recorrer un mundo sin reglas, donde la única ley es la supervivencia. Nos vemos en el siguiente episodio. En realidad nos oímos. Como ya hago siempre el chiste, ustedes me oyen a mí, en verdad. Pero yo estoy atento a que ustedes escriban y nos dejen sus inquietudes y dudas o sugerencias de temas a tratar. Recuerden que estamos a muy pocos episodios de terminar esta primera temporada. No olviden de suscribirse, seguirnos para no perderse nuevos episodios y ver cómo seguirá esto el año que viene. Hasta la próxima semana. Libros y cómics en la sobremesa, película y series tan cercanas, y comida que nos une en la mesa. Cada tema, unas disciplinas, historias que encantan y fascinan. Descubre lo que viene siguiente, siempre hay algo nuevo y sorprendente. Nos pueden oír una vez más, el viaje a mundos no tendrá fin. Siente la magia en cada compás, nuestro podcast te hará sonreír. Disciplinas, historias que encantan y fascinan. Descubre lo que viene siguiente, siempre hay algo nuevo y sorprendente. Nos podrán oír una vez más, el viaje a mundos no tendrá fin. Siente la magia en cada compás, nuestro podcast te hará sonreír. Habla de libros que nos atrapan, de héroes y villanos que captan el misticismo en las escenas y los sabores que nos llenan. Combina historias de cada esquina, un mister mundo se avecina. Relaciones que nunca terminan y ese toque que tanto se ansía. Nos pueden oír una vez más, el viaje a mundos no tendrá fin. Siente la magia en cada compás, nuestro podcast te hará sonreír. Nuestro podcast te hará sonreír.